tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Bienvenidos a Derecho al Derecho. Soy Omar Barrios Osorio y este es un programa del Centro de Estudios de Derecho Sede y de ETV News. La idea esencial es la construcción de conocimiento jurídico, político, económico y social, como fundamento, por supuesto, para el desarrollo del Estado, de la sociedad y de las personas. Y gracias a esa interactividad que nos permiten los medios de comunicación, la participación de ustedes es sumamente importante. En este segundo programa, en el que pasaremos a explicar, por supuesto, el contexto que ha sucedido en los últimos días desde el punto de vista académico y jurídico, por supuesto, todo debidamente fundamentado, compartiremos con usted un análisis breve de la importancia que representa la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el tercer presidente de Estado. ¿Y por qué le digo el tercer presidente o uno de los tres presidentes de Estado? Pasemos a la pantalla académica donde podemos dar dicha explicación. Como todos ustedes saben, el gobierno de la República, de forma básica, se integra por tres organismos: el organismo legislativo, el Congreso de la República; el organismo ejecutivo, la Presidencia de la República y sus órganos respectivos; y el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia. Y cada uno de ellos tiene un presidente. El presidente del Congreso de la República ya fue electo con bastante tiempo de anticipación, algo innovador en su sistema político, y su periodo es por un año. El presidente del organismo ejecutivo también fue electo por un periodo de 4 años. Y por supuesto, también se elige el presidente de la Corte Suprema de Justicia por el periodo de 1 año. Y es aquí donde estamos, atrapados en que no hay un acuerdo de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué quiero que se lleven de esta pantalla? Son 3 organismos de Estado y nos falta designar en forma definitiva al presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, tenemos el expediente número 6799-2024 de la Corte de Constitucionalidad, constituida como Tribunal Extraordinario de Amparo, quien emitió de oficio el 10 de noviembre de 2024 una debida ejecución. Una debida ejecución es una orden del Tribunal Constitucional para que se dé debido cumplimiento a un amparo provisional que ya había sido otorgado. ¿Qué establece en esta orden la Corte de Constitucionalidad? Ojo, se le ordena al presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, que convoque a los magistrados de ese organismo para que se reúnan en sesión permanente, es decir, que los 13 se dediquen en conjunto a elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que debió haber sido electo desde el 13 de octubre del presente año. Pero bueno, demos una breve explicación sobre el tema de la importancia del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Para empezar esa explicación, es relevante entender que tenemos diversos sistemas de administración de justicia. El sistema de administración de justicia constitucional en Guatemala se puede ver en esta gráfica de una forma muy sencilla. Tenemos nuestra torre de tribunales, que le decimos académicamente, es un término descriptor cuando me refiero a los 4 niveles de la justicia ordinaria y la justicia constitucional concentrada, que está a cargo de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué tenemos aquí en esta gráfica? ¿Qué explicamos con esto de los 4 niveles? De forma muy rápida, lo que trata de explicar es cómo se integra, donde se resuelven los conflictos laborales, civiles, de familia, penales. Como ustedes pueden ver, la Corte Suprema de Justicia va a ir de los tribunales menores hasta arriba. ¿Quiénes tenemos en el primer nivel de administración de justicia? El juez más importante. ¿Y por qué los jueces de paz son los más importantes? Porque son los que están más cerca de la población. Académicamente, quiero que se imaginen ustedes el mapa de Guatemala y hay 340 municipios. Como mínimo debe existir un juez de paz en cada municipio. Tenemos un total actualmente, según datos del organismo judicial, de 391 jueces de paz.
En las cabeceras departamentales y en aquellos municipios que son muy relevantes se encuentran los tribunales de primera instancia, el juez de primera instancia del ramo laboral, juez de primera instancia del ramo civil, juez de primera instancia de familia, juez de primera instancia del ramo penal. Son los jueces que están, por decirlo académicamente, en el segundo nivel de la administración de justicia. El trabajo relevante de ellos es estar en las cabeceras departamentales y tener competencia para toda la jurisdicción departamental a su cargo, e insisto, hay también en municipios que no son cabecera departamental. En el tercer nivel de administración de justicia, ya nos elevamos a un nivel más exigente, está la Corte de Apelaciones. Actualmente son 52 salas de Corte de Apelaciones y tribunales colegiados que tomaron posesión el recién pasado 13 de octubre de 2024. Contamos con 156 magistrados titulares y 104 magistrados suplentes que se distribuyen en esas 52 salas. Y en el cuarto nivel, y como le decimos siempre académicamente como un descriptor de mucho cariño, en el penthouse de la Administración de Justicia tenemos nada más y nada menos al que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los 13 abogados más importantes del conocimiento jurídico. Yo estoy hablando académicamente. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo se integra? Se integra en 3 cámaras y, por supuesto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es precisamente lo que tenemos que resolver en este programa, en este corto tiempo que tenemos. Esta Corte Suprema de Justicia, insisto, estos 13, eligen a su magistrado presidente. Pero ¿cómo se realiza eso? ¿Cómo se lleva a cabo esa elección? ¿Qué es lo que tiene que pasar al respecto? Bueno, Guatemala tiene un sistema de selección de magistrados y jueces. La jurisprudencia, que aparecerá en pantalla, les dice a ustedes textualmente que el órgano de decisión de los nombramientos en el régimen de magistrados radica en órganos políticos de la estructura del Estado. Por eso vamos a ver, y vimos recientemente en la noticia que tuvo mucha cobertura a través de los medios noticiosos, las redes sociales y a través de toda la interacción social, que el Congreso de la República, las comisiones de postulación y el Consejo de la Carrera Judicial tienen una participación relevante en la elección de esos magistrados. Pero ¿cómo llegan esos 13 magistrados al puesto que están y de dónde va a salir el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Regresamos a nuestra pantalla académica y lo explicamos en esta gráfica. Estos son los bloques legislativos, reflejan el Pleno del Congreso de la República, los 160 diputados. Ellos eligieron a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo llegaron ahí? Pues bueno, aquí tenemos una gráfica que refleja a todos los abogados y abogadas de Guatemala y hay algunos que llenan los requisitos para poder participar. La comisión de postulación, que ya saben ustedes que es un ente colegiado de carácter temporal que tiene por objeto ejercer una participación relevante, ser un filtro para poder postular al Congreso de la República a los abogados y abogadas más capaces, idóneos, honrados y honorables para que el Congreso pueda elegir solo esa nómina. ¿Qué hacen mis colegas abogados y abogadas? Pues presentan su expediente a la comisión de postulación. Esa comisión de postulación se dedica, como lo vimos en las noticias, a evaluar y preparar una nómina de 26 candidatos. Son 26 postulados que se entregan al Congreso y el Congreso de ahí eligió a los 13. A los 13 que les dieron la orden ahorita vía este amparo provisional y de vía ejecución, dedicarse a elegir a su presidente de la Corte Suprema de Justicia. Aclaro. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Recuérdense, aquí el cuadrito naranja, ahí él presentó su expediente, logró estar él o ella en esa nómina y por supuesto después el Congreso lo eligió. Es un camino largo para cumplir todos esos requisitos. Acuérdense, el objetivo era explicarles la importancia del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Como podemos ver en este mapa de línea del tiempo, tratamos de reflejar divididos los 4 periodos constitucionales que tienen relevancia ahorita y allá pasa el DeLorean. Ustedes saben, hay que manejar bien la metodología de línea del tiempo. ¿Qué es el objetivo de aquí? Recordarles que el 13 de octubre logramos de este año realizar en cambio, realmente que fue un gran logro, volver a estabilizar el sistema eligiendo a los magistrados en el plazo. Entonces se integró el nuevo Pleno de la Corte Suprema por 5 años en su periodo. Nos falta muy relevante para el 2026, en marzo de 2026, Tribunal Supremo Electoral, en abril 2026, imagínense, menos de un mes, la Corte de Constitucionalidad y menos de un mes el Fiscal General de la República. Todo para el 2026. ¿Y por qué tiene mucha importancia la Corte Suprema de Justicia? Porque la Corte Suprema de Justicia designa un magistrado titular y un suplente a la Corte de Constitucionalidad y preside la comisión de postulación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia,
que prepara la nómina de 6 candidatos que les entregarán al presidente de la República para que elija al próximo fiscal general de la República. Vamos a la pantalla rápidamente por el tiempo. Aquí tienen a los 13 magistrados ya electos. ¿Qué tienen que hacer estos 13 magistrados? Como mínimo, establece la Constitución, se necesitan 2/3 partes de votos, es decir, 9 votos. Sería idóneo que fuera por unanimidad, pero no hay ningún problema en que están en desacuerdos, es parte de la democracia. Primero el consenso y cuando no hay consenso pues se pasa a la votación. Entonces veamos en la pantalla, si 9 de ellos se pusieran de acuerdo, ¿ya?, entonces elegirían a su presidente de la Corte Suprema de Justicia. El problema que hay ahorita es que no se han logrado poner de acuerdo como mínimo 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por eso se presentó esa acción de amparo. Ya electo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema se distribuye en 3 cámaras. De los 13 magistrados, 4 van a la Cámara Civil y 1 es su presidente, 4 en la Cámara Penal y 1 es su presidente, y 4 en la Cámara de Amparos y Antejuicios y 1 es su presidente. Bueno, ¿qué otro aspecto tenemos que tener importancia a destacar? Ojo, 13 de octubre de 2024, ahí lo normal, siempre primero lo normal, se debió haber electo a uno de estos magistrados para el periodo de 1 año. La presidencia de la Corte Suprema se ejerce por 1 año y no puede reelegirse. ¿Esto qué significa? Veamos nuestra línea del tiempo. Significa que durante estos 5 años se van a elegir a 5 magistrados distintos para que ejerzan la presidencia. Entonces, de estos 13, 5 van a ocupar la presidencia en este periodo constitucional. 8 de ellos no van a llegar a alcanzar ese alto honor. Pero bueno, ¿qué situación tenemos? Los 13 magistrados no se pusieron de acuerdo el 13 de octubre, pero ya nuestra jurisprudencia y nuestro sistema legal tiene resuelto el problema. ¿Cómo lo resuelve? Creo que todos hemos escuchado de las vocalías. Las vocalías es el orden en que se distribuyen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién obtiene la vocalía 1? Es de la nómina de 26 que le presentó la Comisión de Postulación al Congreso de la República, el que ha recibido más votos de los diputados. Queda como vocal 1. Y así consecutivamente hasta asignar las vocalías. Por eso cuando decimos el vocal 13 quiere decir que fue el que pasó raspadito, el último electo de los 26. En ausencia de un acuerdo para elegir, entonces le corresponde, y por eso lo ponemos con guiones y no en definitiva, temporalmente ejercer la presidencia al vocal 1. Ya se han dado muchas situaciones como estas. ¿Qué tenemos que tener entonces en cuenta para esto? Bueno, el expediente que les estaba citando. El 29 de octubre de 2024, ¿ya?, la Corte de Constitucionalidad, constituida como Tribunal Extraordinario de Amparo, es decir, que la Corte de Constitucionalidad tiene su toga como Tribunal Constitucional, pero cuando presentan una acción de amparo, nosotros siempre decimos académicamente, se quita su toga y se coloca la toga de Tribunal Extraordinario de Amparo. Conoce un amparo presentado por el diputado Becker Neftalí Chojov de la Cruz, porque él considera que es una arbitrariedad que los 13 magistrados no se pongan de acuerdo en elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese fallo podrán revisar ustedes que la Corte da una explicación de la importancia y del método que tenemos para elegir y otorga el amparo provisional requerido. ¿Qué le ordena la Corte Constitucional en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Le ordena que deben de cumplir con el mandato de elegir, lo leo textualmente, al presidente de ese tribunal que ejercerá el cargo durante el periodo en curso. Hemos tenido ya esta situación anteriormente en otros periodos, inclusive se ha llegado a 8 meses con el vocal 1 en ejercicio porque no se llegó a un acuerdo. Pero posteriormente la Corte de Constitucionalidad actúa de oficio y realiza una debida ejecución. Como les decía, la debida ejecución es la verificación del cumplimiento del amparo provisional y por supuesto se toman las medidas coercitivas que la ley le permite a los tribunales de amparo dirigido hacia el sujeto pasivo, es decir, a los funcionarios que no están cumpliendo ese amparo provisional. Es importante analizar qué es lo que le ordena
la Corte de Constitucionalidad constituida, lo repito siempre, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo en única instancia. 1. Le ordena al presidente en funciones de la Corte Suprema del Organismo Judicial que convoque a una sesión a los magistrados al pleno, los 13 magistrados reunidos. 2. Que se declaren en sesión permanente hasta complementar la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, le fija un plazo que no podrá prolongarse por más de 5 días para que se cumpla con el mandato constitucional establecido en el artículo 215 y tengamos, por supuesto, nuestro tercer presidente de los organismos de Estado debidamente electo. Mientras que no se realice, pues ya cité que tenemos jurisprudencia y legislación que permite que se quede el presidente en funciones. Pero de todos es el conocimiento, que no hay como tener una estabilidad realmente en los nombramientos, porque al final de cuentas, aunque sea interino o esté en funciones, no es lo mismo que tener similar al presidente del Congreso o al presidente de la República en definitiva. Así que el llamado es a que qué bueno que el Tribunal Constitucional está tomando estas medidas. Y por supuesto hay críticas al respecto. Solo cito el artículo 6 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que establece que las garantías constitucionales son rogadas. ¿Esto qué significa? Las presenta el que necesita la protección, en el caso del amparo. Y todas las demás actuaciones pueden ser impulsadas de oficio. Así que bien por la Corte de Constitucionalidad, como Tribunal Extraordinario de Amparo, que haya actuado de oficio para esta vía de ejecución, pero tendríamos que esperar que actuara así en todos los casos, no solo de relevancia del Estado, sino del cumplimiento de sus competencias y atribuciones. Este es Derecho al Derecho, un programa del Centro de Estudios de Derecho y de ETV News. Qué gusto colaborar, participar y estar con ustedes y, por supuesto, sus opiniones, comentarios siempre son bienvenidos. El objetivo, recordarles que todos los temas se tienen que discutir también desde la academia, pero con fundamentos. Importancia del presidente de la Corte Suprema de Justicia y estaremos cada domingo con ustedes a las 8 de la noche analizando desde el enfoque legal las noticias más relevantes que han pasado para Guatemala y de las que todos tenemos que ser parte. Porque este ejemplo que tuvimos de programa, presidente de la Corte Suprema de Justicia, no es un tema de la Corte Suprema, no es un tema de los abogados, es un tema de toda Guatemala. Nos seguimos viendo en el próximo domingo, salvo alguna emergencia que haya algún tema importante que activaremos también las sesiones extraordinarias entre semana. Pásenlo súper bien. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho, todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News.